Pero muy bien, y obviamente antes de comenzar, ¿en qué situación se encuentra en este momento, con este contexto que hemos tenido este 2020, la industria del turismo en la Argentina, particularmente, que es lo que más nos interesa? Y en una situación crítica, llevamos prácticamente 8 meses parados, el escenario por delante no es bueno, y realmente la actividad necesita volver a realizarse. Digamos, ya quedó demostrado que la circulación del virus, que es comunitaria, no tiene que ver con el turismo, con lo cual no hay justificativo, salvo en aquellos lugares donde la situación sanitaria sea crítica, para que no haya turismo. Aldo, ¿genera algún tipo de, por ahí, una especie de placebo o pensando en algo por el estilo, teniendo en cuenta las distintas medidas que se han adoptado desde el gobierno nacional, como por ejemplo el plan previaje o lo que tiene que ver con esta ley de incentivo al turismo? ¿Cómo por ahí se ve desde el sector este tipo de medidas? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Cómo es la evaluación que hacen ustedes? Por supuesto, esas medidas han sido muy buenas. Hay una posibilidad cierta de reactivar la industria del turismo a partir de la implementación de estas medidas, en tanto y en cuanto esté permitido viajar. El problema es que si no está permitido viajar, las medidas esas no alcanzan, los planes no sirven. Claro. Y es ahí donde se complica el ida y vuelta de esta actividad que tanto bien le hace a las economías regionales y que permite de alguna manera que también la sociedad pueda cortar estos meses eternos de encierro y tomarse unos días de vacaciones en algún lugar distinto del que están viviendo desde hace 7-8 meses en forma ininterrumpida. Uno de los problemas que por ahí venían teniendo implicaba la falta de un protocolo unificado. ¿Cómo están en esta situación, teniendo en cuenta justamente lo que usted hace mención, la reactivación por ahí de los vuelos, trenes o micros, pero aunque no sean todavía para el turismo, ¿cómo está la situación de los protocolos? ¿Ya se han presentado? ¿Se viene trabajando? Los protocolos para la actividad turística están unificados. Lo que hay que unificar es la decisión de las provincias de mantener un criterio uniforme para cada una de las situaciones que se están viviendo. Esto es, que hay 3 provincias que están en fase 4. No puede ser que una pida hisopado, la otra pida cuarentena y la otra prohíba pasar. Exacto. Porque eso es lo que afecta fuertemente la posibilidad de que el turismo se desarrolle. ¿Quién va a salir de viaje a una ruta y no sabe qué es lo que le pasa cuando llegan a una frontera provincial? Señor Elías, en cuanto al tema turístico, nos decía este año muy crítico, obviamente por esta situación de pandemia, 8 meses sin abrir sus puertas, han cerrado muchas agencias de turismo, que se ha perdido mucho empleo. ¿Cómo está en ese sentido en cuanto a cifras, porcentajes de pérdidas el sector del turismo? Sí, se han cerrado muchas agencias de turismo, el 15% de los hoteles cerró y no va a volver a abrir, 100.000 puestos de trabajo ya se han perdido. La situación es realmente complicada y cada día que pasa sin definición, sin certezas, son cierres de empresas que no tienen posibilidades de seguir sobreviviendo. Estamos próximos a lo que se denomina temporada de verano, ya a partir, algunos denominan, más allá de que el calendario diga 21 de diciembre, pero dicen a partir del 1 de diciembre ya arranca el verano, lo que se debería ser temporada 2020-2021. Todas son incógnitas nada más, no hay nada de definiciones, no hay nada certero de dónde va a apuntar la temporada en este contexto. No hay nada definido. Creímos que con la vuelta o el retorno de los vuelos y el transporte masivo esto iba a ocurrir, pero lejos de eso se decidió utilizar estos servicios exclusivamente para trabajadores esenciales y personas que necesiten tratamiento médico. Con lo cual ni siquiera esa oportunidad de arrancar, esperemos que se dé para fines de octubre, primeros días de noviembre. Es indispensable porque todos estos protocolos que hemos venido realizando son teóricos y está muy bueno lanzarlos a la práctica para poder ajustarlos en caso de ser necesario. Claro. Justamente esa era la siguiente pregunta, que implica con las distintas pruebas pilotos que por ahí se vienen realizando en nuestro país de cara a una reapertura, el caso
de Bariloche, por ejemplo, o la necesidad de Villa Carlos Paz por ahí de tener un turismo de cercanía. ¿Tienen alguna fecha precisa en cuándo o cuánto podría darse esta situación de poder habilitar los viajes, los vuelos, todo lo que implica con el transporte para el turismo? A esta altura es preferible no hablar de ninguna fecha porque todas las que se han mencionado no se han cumplido. Entonces no tiene ningún sentido, que hay que seguir presionando para que ocurra y una vez que llegue a avanzar. Por ahora no hay otra opción. Iban a reanudarse los vuelos el 1 de septiembre, se suspendió. Sí. Se iban a reanudar el 1 de octubre, se suspendió. Se iban a reanudar el 12 de octubre, se suspendió. Ahora pasamos a hoy lunes 19, pero no para la actividad turística. Entonces no es conveniente seguir tirando fechas al aire porque eso genera confusión y genera un ida y vuelta que no le favorece a nadie. Y hablando de fechas, ese tipo de situaciones, en los días anteriores, en las horas anteriores, el ministro de Turismo, Matías Lamen, dijo, vamos a tener temporada 2021. ¿Esto es más desde su punto de vista, una expresión de deseo o realmente es que el gobierno va a propender a que esto se realice una próspera o por lo menos cumplir una buena temporada de verano 2021 para el turismo? No, el ministro de Turismo está convencido de la necesidad de que haya temporada de verano, de la necesidad de que vuelva la actividad turística. El problema es que las decisiones hoy pasan por el Ministerio de Salud. Claro. Así que por eso estamos insistiendo tanto en que es fundamental que vuelva la actividad. La última, Aldo, de mi parte por lo menos, ¿cuál es el impacto económico que tiene el turismo o la actividad turística en nuestro país, como para dimensionar un poco justamente todo lo que usted viene ya dando a entender en el transcurso de la charla? Y para que se den una idea, el año 2019 la Argentina recibió de turistas extranjeros 5.400 millones de dólares. Este año no creo que superemos los 700 y somos el cuarto complejo exportador de la Argentina, o sea, uno de los 4 pilares sobre los que se asienta la economía de nuestro país. Y esta actividad genera ingresos de dólares como le acabo de mencionar. No puede realizar sus actividades, no puede dar una señal al mundo turístico que Argentina se maneja con estos protocolos, con estos parámetros. Estas son las posibilidades que tienen y avanzar. Esos ingresos no llegan nunca en un país que necesita los dólares como el agua. Además, uno cuando habla por ahí del turismo piensa en esparcimiento, ese tipo de cosas, pero es una industria que solventa también localidades, ciudades, es decir, imagino Puerto Iguazú, Mar del Plata, Bariloche, por nombrar algunas, que realmente dependen en su economía en gran parte, en alto porcentaje del turismo, de lo que vayan los turistas. Al no estar esos turistas, al no haber ese movimiento, impacta en todos los números cotidianos de esa ciudad, de esas localidades, del pueblo en general. Exactamente, el turismo necesita, por un lado, la categorización de actividad de ocio, de esparcimiento, de vacaciones, es propia del turista, de quien disfruta de ese momento. Pero la realidad es que el turismo es una de las actividades económicas más importantes del país y más importantes para los países del mundo. Entonces, en ese escenario, el turismo es una verdadera industria que da trabajo a 1.300.000 personas, que es el cuarto complejo exportador de la Argentina, que produce arraigo. La gente puede trabajar del turismo y no tener que emigrar a una ciudad grande para sobrevivir. Y todo esto comprende inclusive desarrollar las economías regionales. ¿Cuántos destinos del país, si no tuvieran actividad turística, no tendrían nada? Claro. Entonces es muy importante que esta maquinaria que representa la actividad turística esté en funcionamiento. Hoy, con circulación comunitaria del virus, no hay ningún motivo para que otras actividades puedan desarrollarse y el turismo no. Por último, Aldo, pues pensando así, escuchándote, ¿cómo está la situación? Que obviamente ustedes tendrán contacto con otras cámaras de otros lugares, de otros países. ¿Cómo es la situación en los otros lugares donde también obviamente estaban en este contexto de pandemia? ¿Ya están abiertos? ¿Ya hubo turismo? ¿Cómo estuvo la situación? ¿No hubo complicaciones, digo? Claro, complicaciones me refiero en materia de salud, que pudieron trabajar, pero no influyó en el tema de los números de pandemia, ¿o sí? ¿Qué observaron?
No, hay rebrotes en muchos destinos, hay destinos que dan marcha atrás y cierran, pero a partir de una actividad ya consolidada. Es lo que no ha ocurrido acá. Acá se cerró el 19 de marzo y a partir de ahí no se volvió a abrir. Ni aún en los meses en los cuales el 95% de los casos y de los fallecidos se encontraban entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el resto del país gozaba de cierta liviandad en cuanto a los casos, muy poquitos en algunos destinos y ningunos en otros, y la actividad siguió completamente parada. Hoy la situación está a la inversa. Ciudad y provincia de Buenos Aires se empiezan a acomodar, las provincias se empiezan a complicar, pero lamentablemente ya no hay espacio para seguir cerrados. Y creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo enorme para cambiar un discurso que fue un fracaso absoluto, el discurso del miedo, y trabajar la responsabilidad individual y social de la gente. Nosotros no entendemos las 3 reglas básicas que impone el Ministerio de Salud: distancia social, uso de barbijos e higiene permanente de manos. No vamos a poder convivir con este virus. Aldo Elías, muchas gracias por estos minutos con el matutino de Mega. Que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, buen día. Hablábamos con el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, obviamente la descripción del panorama, la situación de la industria del turismo y obviamente las expectativas de temporada 2020-2021, esta crisis